Mateo, capítulo 7. Ya estamos mejor yendo para otro lugar, sino que van a estar para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Así me decía Yasmín ahora, que va a ver para el cielo, gracias a Dios. Mateo, capítulo 6, perdón, versículo 33. Dije 7, pero no es 6:33. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Quiero poner mi vida y la vida de cada uno de tus hijos delante de tu altar, Señor, y que sea esta noche, Padre, examinándonos usted y nosotros mismos a cada uno de nosotros, para que sea tu palabra, Señor, como ese martillo que quebranta la roca, Padre, y que nuestro corazón en esta hora pueda ser purificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Qué hay en nuestro corazón? Ese es el tema de esta hora. Amén. Mateo 6:33, si usted empieza a leer del capítulo 6, cómo viene Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros, porque aunque haya sido palabra que la dio para sus discípulos, es palabra para usted y para mí. Amén. Y su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Y nosotros a veces le damos vuelta a ese versículo, ¿verdad? Queremos las añadiduras antes de buscar a Dios, pero Dios nos quiere hablar en esta hora, amén. Dios nos habla de nuestra manera de comportarnos en el capítulo, de nuestra manera de cómo nosotros nos conducimos, de la manera como nosotros nos comportamos. Y viene hablando desde el capítulo 6 en varias partes, donde habla acerca del ayuno, donde habla acerca de cómo nosotros nos comportamos, y llega a decirnos al final el afán y la ansiedad. A veces nosotros estamos con tanto afán y ansiedad que se nos olvida que el único que puede mover montañas es Dios. El único que puede sacarnos con poder y gloria, así como cantaban ahora las chicas, es que Él abrió el mar para que usted y yo camináramos. Y muchas veces nosotros queremos ver ese mar físico abierto, pero Él es un mar espiritual que Él abre para usted y para mí y nos hace caminar en tierra firme. Amén. Y qué tremendo es, porque dice su palabra, y usted va a ver más adelante ahí que dice en el 19:21, 6:19 dice. Allí mismo en Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen, y en donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y esa es la clave, hermano. Donde está nuestro corazón, ahí está el tesoro guardado. Y muchas veces nosotros, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guardad tu corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces nosotros vivimos con esa angustia, con esa zozobra, con esa ansiedad, con ese afán de querer hacer las cosas nosotros. Pero quien las hace es Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces Él tiene que enderezarnos y no nos gusta que nos enderece, pero nos tiene que enderezar, porque cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Dios nos dice a cada uno de nosotros, yo soy su fundamento. En mí tienen que tener fe, en mí tienen que saber confiar. Por eso es que el título ahora, y yo le decía, Señor, ¿por qué tú me hablas de un versículo en el cual me estás diciendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después me dices que hay en mi corazón? Porque muchas veces nosotros el reino de Dios y su justicia lo dejamos a un lado. Nos interesa lo que Él nos puede dar a cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros buscamos a Dios o por agradecimiento o porque Él nos dé bendición. Y déjeme decirle que un corazón agradecido puede mucho más que cualquier otra cosa, porque Dios no se va a hacer esperar y Dios envía bendición a aquellas personas que día con día están agradecidas. No importa los procesos que esté pasando, muchas veces hay procesos que los tenemos que vivir solos. Amén. El día de ayer nosotros recibíamos una noticia, no puedo decirla muy así, porque después se va a enojar la familia conmigo y entonces ahí se van a ver problemas. Pero este pariente estuvo
como un año puesto en prisión. No era marero, no era esto, no era el otro, pero sí andaba en malos caminos. Y fumaba cosas que no deben de fumar. Y le encontraron eso y lo metieron ahí ese tiempo. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué si solo él hace esto? Porque uno justifica, pero Dios arregla. ¿Sí? Y ha vivido una experiencia muy fea. Yo no he hablado tampoco con él. Pero déjeme decirle que cuando Dios tiene la mirada puesta en nosotros, Dios es un Dios de bondad y misericordia en cada uno. Lo que no encontró en la calle durante mucho tiempo, lo fue a encontrar en una cárcel, que encontró a Dios y se convirtió al Señor. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Cuando me decían ahora por la tarde eso, yo decía, wow, ¿hasta dónde lo tuvo que llevar el Señor para enderezar su camino? Y déjeme decirle que ya tenía como 2 meses de que le habían firmado su carta de libertad, pero los que estaban ahí decían, no lo sacamos. Pero cuando Dios dice es ahora, es ahora. Y déjeme decirle que ayer pudo salir, pero salió, como me decía mi hermana, no es el mismo que conocemos. Habla de Dios. Y yo le digo, ojalá que de verdad sea una conversión genuina, porque si no lo van a volver a meter. Y como no es mi hijo, ¿verdad? Hay que lo vuelvan a meter, pero no es así. Lo que yo le quiero decir es que muchas veces Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles en nuestra vida para poder hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Amén. Y por eso dice, ¿qué necesitamos saber nosotros que hay en nuestro corazón? Y la clave de todo es guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón para Dios. Porque qué importante es, hermanos, cuando usted sintió la presencia de Dios. Esa es la clave de todo, hermanos. Si usted no ha sentido nunca la presencia de Dios, nunca se va a enamorar de Dios. Y cuando usted siente la presencia de Dios, busca día con día constantemente agradar a Dios para volver a sentir ese toque especial de parte de Él. Pero cuando nosotros necesitamos más y queremos más las demás cosas que van a venir a nuestras vidas, porque déjeme decirle que Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Pero pasamos esos momentos de angustia, porque son los momentos que clamamos, son los momentos que estamos delante de la presencia de Dios, son los momentos en que Él necesita escuchar a una hija o un hijo de Dios que le está clamando a Él. A Él no le cuesta darnos todo, a cada uno de nosotros. Y yo le decía, Señor, cuán tremendos somos los seres humanos. Porque muchas veces nosotros decimos amarte, pero realmente nuestro corazón está lejos. Nuestro corazón está pensando en que a otras personas les está dando más y que a uno menos. Y déjeme decirle que usted y yo debemos ser agradecidos con Dios, nos dé o no nos dé. Ese debe ser el agradecimiento a Dios. Porque muchas veces las cosas que no permite que lleguen a nuestra vida es porque no nos convienen. Y Dios nos libra de todo mal a cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor me decía estos 2 ejemplos que yo voy a poner a la luz de su palabra. Está en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo del 8 al 37, y le voy a hablar de la tsunamita. Qué tremenda esta mujer, hermano. Porque si usted se va a Segunda de Reyes y lee lo que pasó en ese momento, wow, esa mujer invitaba al profeta a que comiera primero en su casa y le decía que llegara a comer y quería que la unción de ese profeta posara en su casa. Y después de que él llegaba a comer y cuando él llegaba a Sunem, él llegaba a la casa de ella, ya no le bastó solo con eso. Amén. Porque él dijo, necesito más. Y eso es lo que pasa cuando usted conoce la presencia de Dios. Ya no solo quiere sentirlo un día, quiere sentirlo todos los días. Y por eso muchas veces dicen, es que de verdad se mata porque quiere, se levanta a las 2 de la mañana, se levanta a las 3 de la mañana. Dejen que ella haga o él haga lo que sea, porque necesita encontrarse con el Señor. Necesita escuchar nuevamente las instrucciones que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos hace saber a cada uno de nosotros. Y le dice, ella era una mujer importante, dinero tenía, empleados tenía, una casa bonita la tenía,
pero necesitaba la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros es lo que no valoramos en nuestra vida, la presencia de Dios. Y dice que esta mujer le dijo a su esposo: reconozco que este es un profeta de Dios, que hay unción en él, que hay bendición en él. Hagámosle un aposento. Y aposento no es solo una habitación, sino que es un lugar, hermano, donde va a intimar con Dios. Y eso quería ella para darle a Eliseo, para que el profeta llegara a su casa. Ella ya no quería solamente que fuera de pasada, sino que reposara en su casa y pudiera sentir día con día lo que era la unción de Jehová de los ejércitos. Y le dijo a su esposo: hagámosle. Y esa palabra llamó así mucho la atención, porque muchas veces nosotros le decimos a nuestro esposo: hágale usted. Usted puede, usted es el que puede manejar las herramientas, usted es el que puede hacer todo, ¿verdad? Hágalo usted. Pero le dije: hagámoslo. Tal vez no, ella no hizo nada, pero se puso en cuenta para hacerlo junto con su esposo. Porque en el matrimonio, cuando se ponen de acuerdo, pueden vencer cualquier dificultad. Amén. Y si no hay un esposo, hay hijos. Y si usted se pone de acuerdo, Dios va a obrar en su vida. Amén. Y dice que al hacerle el aposento, le dijo: yo quiero que haya una cama. Y es que quería que el siervo estuviera cómodo. Y le dijo: hagámosle una cama, pongámosle una mesa, pongámosle una silla y que no le falte la luz. Amén. Qué lindo es el Señor cuando Dios honra a los que le honran. Porque esa mujer honró a Eliseo, sabiendo que no era Eliseo el que hacía los milagros, sino que era Jehová de los ejércitos que posaba en él día con día. Y eso es lo que nosotros nunca se nos debe de apartar de nuestra mente, que no es la persona que se para aquí que hace los milagros, que no es la persona que va a orar por usted, sino que Dios el que hace milagros en cada uno de nosotros. No vea ni ponga a una persona en alto, porque las personas no merecemos nada. Nos equivocamos como cualquiera otro, hablamos cosas, nos enojamos, a veces estamos irritados y no queremos que nadie nos hable. Yo no sé si muchas veces se ha levantado usted, que como decía hermana Angie el martes, que nadie quiere que le hable. Cuando dijo ese Dios, si esa soy yo. A veces yo no quisiera que nadie me dijera ni la palabra, pero yo después digo: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Esta es locura o qué? Y ya después ando sonriendo, pero cuando estoy callada es porque no quiero hablar. Y muchas veces nosotros necesitamos ir día con día ante la presencia de Dios. Ella no pidió que Eliseo le diera una palabra. Ella no pidió que Eliseo le diera algo. Ella no buscaba nada más que la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo Eliseo? Dentro de un año vas a tener un hijo. Mire qué tremendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Porque no es necesario que usted le pida a Dios, porque Dios conoce su corazón y el mío, y sabe de qué cosas tenemos necesidad, y sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Amén. Yo me recordaba, tomando esta palabra, cuando tuvimos que dejar esta casa, y pues como mi esposo le empezó a destruir de miles de formas, porque antes no se metía el agua ni nada de eso, pero cuando le empezó a destruir, se empezó a meter el agua por todos lados. Hacíamos los cultos y, bueno, usted se acuerda, a ver, Marcela, cómo filtraba el agua y las hermanas sacando el agua y mi esposo predicando y cantando, o sea, así era. Pero Dios nos llevó a un lugar por los Granados, que Dios permitió que viviéramos ahí, una casa que realmente era grande, hermanos. Y las que lo conocieron vieron que era esa casa grande. Hasta teníamos un patio muy bonito. La pusimos una piscina ahí, pero eso sí es verdad. Solo que nos la armamos, era plástica, pero era grande. Y estando una vez sentados ahí, afuera, estaban nuestros hijos. Y dijeron ellos, un día dijeron, vamos a ver el carro tuyo, el tuyo. Y todos iban a tener carros. Y mi esposo le dijo: amén, así va a ser. Ahorita no tenemos nada, probablemente no haya ni qué comer, pero Dios honra a los que le honran. Y no estamos buscando la bendición, sino que estamos buscando agradar a Dios, y Dios sabe eso. Y déjeme decirle que hoy me recordaba esas palabras el Señor. Y pasaron como 2 años de tribulación y angustia, que nosotros las vivimos tremendamente. Ya mi esposo ha dicho muchas cosas, pero de verdad fueron momentos muy difíciles, que veníamos, pero sentíamos paz, pero cuando nos íbamos llegábamos a la realidad de nuestra casa, que no había nada, hermanos. Eso es bien tremendo, pero había paz en nuestro corazón,
había alegría de haberle servido a Dios y Dios se glorificaba día con día. Si había que comer solo panes con margarina, porque ya le voy a quitar a los macarrones, comíamos panes con margarina. Y mi esposo decía, eso sí está feo, porque nunca le han gustado. Pero yo los ponía tostaditos y ya tostaditos ya pasaba un poco. Pero en todo eso, pasaron 2 años, como a los 2 años y medio, Dios empezó a mandar bendición, hermanos, a nuestras casas. Nuestros hijos empezaron a trabajar y Dios empezó a glorificarse. Y ahora todos tienen vehículos, pero no es porque yo me esté jactando de eso, sino que estoy diciéndolo que cuando usted honra a Dios, Dios le honra a usted. Y Dios se glorifica en cada una de nuestras vidas. Y esta mujer no pedía absolutamente nada, porque ella era importante. Él le dijo, ¿qué necesita? Yo no necesito, ¿verdad? Yo vivo entre la gente importante. Yo, si quiero comerme algo, pues digo, pues mátenlo y háganmelo y me lo como. Pero tenía la necesidad de tener un hijo y Dios se lo dio, porque Dios honra, como le repito, a los que le honran. Y Dios vio el corazón de esta mujer que honró a Jehová a través de Eliseo. Amén. Cuando amamos la presencia de Dios, Dios se glorifica en nuestra vida. No todo tiempo nosotros vamos a estar mal. Hay tiempos que van a venir sobre nuestras vidas que Dios se va a glorificar cada uno de nosotros. Amén. Y ahí mismo en el capítulo 5, vimos el Segunda de Reyes 4, en capítulo 5, quiero ponerle la otra historia. Jesse. Qué tremendo es esto, hermano. Porque dice que un hombre importante que era Naamán, que era general del ejército de Siria, era altamente importante, tenía riquezas, tenía todo lo que tenía, pero era leproso. Y ustedes ya han escuchado esa historia. Y era leproso. Pero llegó donde Eliseo y Eliseo le dijo, vete a bañarte allá al Jordán 7 veces. Y mire, qué tremendo es cuando tratan con nuestro orgullo. Pero él tuvo que hacerlo porque quería la bendición y una mujer le dijo, ve y hágalo. Porque muchas veces Dios nos dice cosas que hacer que nosotros no queremos hacer. Pero Dios, si Dios lo ha dicho, tengamos la certeza de que Dios va a obrar en cada una de nuestras vidas. A veces Dios le dice, tienes que, mire, a mí Dios me ha dado una misión que días la voy a testificar, pero no ahorita no se ha dado. Y yo estoy temblorosa de eso que me ha dicho el Señor. Créanmelo, estoy temblorosa y cargo un billete, mi esposo sí sabe porque le he contado, cargo un billete de $1 en mi cartera. Porque a la persona que Dios me dijo que yo no sé quién es, que tengo que irle a dar ese $1. Y créanme, hermanos, que cada vez que pienso y digo, si el día que me lo diga el Señor, me va a temblar hasta el alma. Pero tengo que hacerlo. Porque si Dios te manda, Dios te va a bendecir. Dios va a hacer algo por la obediencia que tú haces. Dice que Eliseo, cuando llegó Naamán y le dijo, aquí te traigo ofrendas y te traigo esto y te traigo lo otro, le dijo, no, yo no quiero. Porque sabe que los siervos de Dios no van a vender la unción. Los siervos de Dios nunca van a vender lo que Dios les ha dado. Y muchas veces equivocamos eso, de que va a llegar alguien y te va a decir, por lo que tú hiciste te voy a dar esto y lo otro. Tenemos que aprender a pensar qué es lo que hay que hacer en cada una de nosotros. Muchas veces Dios te va a decir, no acepte nada. No hay que aceptar nada. Y no es porque usted sea malo, sino porque Dios le está diciendo no, y hay que obedecer a Dios. Entonces dice que Jesse dijo, ay, se va a regresar con todo ese oro y con todo lo que lleva ahí. Y qué desperdicio. Si yo con eso pudiera construir una mega iglesia, pudiera hacer esto, expandir el evangelio por todo Jerusalén, por toda Judea y por toda Samaria, pero es que no es así como Dios obra. Y dice que se fue, se acercó a Naamán. Sí quiero que lo leamos en el versículo 27. ¿Ah? Sí. Y dijo, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó a Jesse para quitar, perdón, 5 versículo 27, sí. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová se ha encubierto en motivo del deber. Es 5, ¿verdad? 5:27. Sí, no, 5:27. Y dice, por tanto, dice que él fue y le pidió las cosas
a Naamán. Y Naamán le dio. Amén. Pero dice que llegó donde Eliseo y le dijo, y en el 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire qué mentiroso. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué tremendo es querer uno obtener lo que ni siquiera ha trabajado, hermano. Porque él no estaba y ahí orando por Eliseo, úsalo, Señor. No, ni siquiera eso hacía, pero sí quería la bendición. Y estos dos ejemplos que vemos, la tsunamita no quería nada, pero Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque ella quería la presencia de Dios. Y este solamente quería las bendiciones de Dios. Y muchas veces el Señor tiene que preguntarnos, ¿dónde está tu corazón? ¿En mi presencia o en mis bendiciones? Porque Dios nos conoce perfectamente, hermano. Dios sabe si usted quiere la bendición o si solamente quiere su presencia. Pero déjeme aconsejarle que añore su presencia. Porque la presencia de Dios le va a traer bendición tras bendición tras bendición, quiera o no quiera, porque la bendición le va a alcanzar. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios esperando que Él nos dé algo, déjeme decirle que eso cuesta. Y para que Dios nos dé algo, nosotros tenemos que estar muy alineados a lo. No podemos jugar con Él. Por eso es que el Señor me preguntaba, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en lo que yo te puedo dar? ¿O está en buscarme a mí día con día? Yo no sé dónde está su corazón porque yo puedo decirle del mío. Y Dios conoce mi corazón. Yo tal vez a Él le puedo decir, no, Señor, mi corazón está en buscarte, en agradarte, pero Él sabe lo que hay aquí. Y el Espíritu Santo me dice, no seas mentirosa, no hagas eso. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, Señor. Día con día, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios nos sacará en victoria a cada momento de nuestra vida. Yo puedo testificarle de la bondad de Dios en cada uno de nosotros, de la bondad de Dios en mi casa, de la bondad de Dios en cuando yo me acerco a alguien, yo le digo, Señor, glorifícate. Muchas veces mi corazón está cargado y yo le digo, Señor, ¿por qué me siento cargado? Y si no voy al lugar secreto, Dios no se va a glorificar en mi vida. Y no es porque yo sea una santa ni nada de eso, hermano. Es porque todos necesitamos buscar la presencia de Dios día con día. Y Dios nos pone un ejemplo en el capítulo 4, en el capítulo 5, de una mujer que amó a Dios y un hombre que necesitaba solo las añadiduras. Y Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, y las demás cosas os vendrán por ahí. Déjeme decirle que yo me imagino que voy caminando y que Dios manda esas bendiciones detrás de cada uno de nosotros. Mire, a veces uno no tiene pero ni un par de zapatos y ahí va alguien que te dice, mira, un zapatito trae. Y sabe que Dios prueba los corazones de una manera, porque a veces dice, fíjese que estos zapatos son usaditos, pero yo se los traigo con mucho amor. ¿Qué haría usted? ¿Se los pone o no se los pone? Yo me los pongo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios te dice, despréndete de esto para dárselo a alguien. Y Dios sabe con qué amor quiere que nosotros. Y muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo porque le decimos, Señor, no me lo pudiste mandar nuevo. Y de esos zapatos, porque mi esposo está comprometido conmigo y le recuerdo en el comercial ahorita. Yo he visto siempre que hay unas mujeres que tienen las suelas rojas, ¿verdad? Yo le digo, amor, yo quiero esos zapatos. Y me dice, no se preocupe, amor, aunque sea con pintura, pero yo se la voy a hacer. Me dice, yo no quiero eso, pero así me molesta él, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que Dios nos mande es bueno. Lo que Dios dice en tu vida es bueno. A veces solamente hay arroz y hay frijoles y es bueno. Porque de verdad Dios es misericordioso. Hay muchos que no tienen que comer. Y Dios envía esa bendición para usted y para mí. Y muchas veces decimos, pero es que yo estoy aburrida de esto. Le podemos decir eso al Señor. Solo decirle gracias, Señor, por lo que tú has dado, porque tú has puesto en la mesa, por lo que tú tienes misericordia de mí.
que hay en nuestro corazón, hermanos. Quiero terminar con eso. Dice, Dios pesa los corazones. Y yo me imagino que Él llega donde mí y dice, ay, falta más de un quintal, ¿verdad? Para que llegue. Pero empezar mi corazón, sé que Dios se va a empezar a glorificar en mí. Porque yo lo quiero agradar a Él, buscarle a Él de todo corazón. Cuando nosotros nos casamos y vivimos el tiempo maravilloso de esos 5 años de luna de miel, que de verdad fueron de luna de miel, no nos decíamos nada. Yo después me volví contestona, le cuento. Todo lo que mi esposo decía, yo le contestaba. Él me decía una palabra, yo le decía 4, porque yo tenía que ganar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no cambia? ¿Por qué este hombre no puede cambiar? Fue la primera vez que escuché que el Señor habló a mi vida. Es que no lo voy a cambiar a él, te voy a cambiar a ti. Yo dije, ¿cómo? Si yo soy buena, soy noble, soy aquí, soy allá. Pero Dios me dijo, es necesario que cambies tu corazón. Y déjeme decirle, me costó ser una mujer sujeta, pero lo soy. Si no, pregúntenle a mi esposo. Si él dice no, es no. Más si es en la casa de Dios. Porque aquí él es el pastor y yo soy su oveja. Y si él dice esto se va a hacer, yo le digo, mire amor, fíjese, no, eso se va a hacer. Yo digo, bueno, a quien le va a pedir cuentas es a él, no a mí. Someto. Por eso es que no critico nada de eso. Probablemente mi corazón tenga muchas áreas que tenga que cambiar. Pero el Señor me dice, ¿qué hay en tu corazón? Igual que le pregunta a usted y a mí esta noche. ¿Qué hay en nuestro corazón? Póngase de pie. Dice su palabra, donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. Yo no sé quién es su tesoro, pero su tesoro se llama Jehová de los ejércitos. Déjeme decirle que la victoria está dada en su vida. Yo sé si usted quiere levantar sus manos ahí donde sí, decirle, Señor, mejor que nadie tú conoces mi corazón. Y tú sabes que hay aquí, Señor. Y tú sabes que hay momentos en mi vida que sí me siento frustrada o frustrado. Pero sé que tú eres más importante que cualquier otra cosa. Por eso yo tomo tu palabra en esta hora, Señor. Que dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quisiera que se hiciera un rema para cada uno de nosotros. Porque cuando buscamos la presencia de Dios, Dios llega a cada hogar, a cada casa y nos saca en victoria de cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Esos ejemplos que vimos a la luz de su palabra, Señor, que nos ayuden a recapacitar de dónde está nuestro corazón. Las riquezas no son importantes, porque sabe, hermanos, sí sé que se puede comprar y se pueden hacer muchas cosas, sí, pero eso va a quedar aquí. Si yo no envío nada al cielo, si yo no envío misericordia, si yo no tengo compasión por las almas, si yo no me pongo en la brecha por cualquier persona que Él me esté diciendo que lo haga, no estoy haciendo nada para el reino de los cielos. Y Dios quiere y necesita hombres y mujeres de valor que sepan que Dios está en control de cada una de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Yo te pido en esta hora que seas tú obrando en cada